Y si te digo que al ponerte este Apple Watch no solamente llevas un reloj en la muñeca, sino también un médico que te mide las constantes vitales los 7 días de la semana. Además te avisa de posibles riesgos de salud como la hipertensión. Encima es un entrenador personal que te registra y ayuda con todos tus entrenamientos. Encima tienes la conectividad más rápida del mundo gracias al 5G con el diseño más delgado pero más resistente que han tenido hasta la fecha. Y encima batería para aguantar durante todo el día. Pues este es el Apple Watch Series 11. Bienvenidos a Todo el Mundo, yo soy Nacho y efectivamente hoy vamos a hablar de este Apple Watch Series 11, que es la nueva versión del, ojo, el Apple Watch más vendido del mundo. Sí, esta es la opción más equilibrada dentro de la gama de Apple Watch de Apple y se sitúa por encima del Apple Watch SE 3 y por debajo del Apple Watch Ultra 3 y es perfecto para todos aquellos que quieran un compañero para su iPhone y hacer un poquito más de ecosistema, además que viene cargadito de funciones de deporte, de salud y de conectividad. Y como siempre, muchas gracias a Katwin por dejarnos este Apple Watch Series 11, así como todos los Apple Watch que habéis visto en el canal, para traeros todo este contenido. Por si no los conocéis, Katwin es un premium partner oficial de la propia Apple y es el reseller más grande de la marca en Europa. Y tenéis un montón de tiendas, seguro que tenéis una tienda de Katwin más cerca que una Apple Store y son exactamente igual que las tiendas oficiales de Apple, pero encima con más ventajas, porque por ejemplo tienen un servicio técnico que es la leche con profesionales certificados por la propia Apple. Así que muchas gracias otra vez a Katwin por dejarnos este Apple Watch, os dejo el link a su web en la descripción y vamos a seguir con esta review. En cuanto al diseño exterior, ya veis que el Series 11 es el reloj más fino de Apple hasta la fecha y está diseñado para que sea súper cómodo de llevar incluso cuando duermes. Lo tenemos en dos tamaños, de 46 milímetros, que es este que estáis viendo, y de 42. Ambos son de un grosor de solo 10 milímetros y el peso pues ya varía un poco desde los 30 gramos del más pequeño hasta más o menos los 40 gramos del reloj de titanio más grande. Y en cuanto a los acabados, ojo, porque tenemos hasta 7 opciones para elegir. Tenemos en la caja de aluminio en color oro, rosa, plata, el nuevo gris espacial y el negro azabache, y con todo 100% aluminio reciclado. Para la caja de titanio tenemos en natural, oro y pizarra, lo mismo con titanio 100% reciclado. El reloj es personalizable a más no poder con un montón de esferas y correas. Pero es que no solamente es su diseño, el panel que hay debajo del cristal también es una maravilla. Tenemos una pantalla retina siempre activa con un brillo máximo de 2000 nits, que significa que se puede ver sin ningún tipo de problema incluso a pleno sol. Pero no solo es genial por su brillo máximo, sino también por su brillo mínimo, porque baja hasta tan solo un nit para que no te ciegue por la noche. Pero lo mejor de este nuevo cristal es su resistencia, que ya os digo que este Series 11 no es que sea duro, es que es durísimo. El cristal ahora es el doble de resistente a los arañazos que en el Series 10. Y ojo, esto es en las cajas de aluminio que llevan el vidrio Ion X, que es súper duro, pero es que en las cajas de titanio ahora también tenemos cristal de zafiro ultra duro y resistente a los arañazos, que de hecho es el mismo que tenemos en el Apple Watch Ultra 3. Además tiene resistencia al agua de hasta 50 metros y también protección total contra el polvo IP6X, vamos, que te puedes bañar sin ningún problema tanto en la piscina como en el mar. Es que hasta tiene una aplicación de profundímetro que llega hasta los 6 metros. Pero ¿y qué hay en el interior de este Apple Watch Series 11? Pues bueno, tenemos el chip S10, que es el mismo que teníamos en el Series 10, potencia de sobra, y por otro lado 64 GB de almacenamiento para guardar todo, música, podcast, lo que quieras. Pero aquí hay una cosa en la que el Series 11 sí que da un salto de gigante y es que por fin tenemos conectividad 5G gracias a un nuevo módem y antenas mejoradas, por lo que vamos a tener conexión mucho más rápida y funciona mucho mejor donde haya poca cobertura, por lo que vas a poder salir a correr o hacer ejercicio o lo que tú quieras dejándote el iPhone en casa y simplemente salir con tu reloj, con tu Apple Watch, y vas a poder hacer llamadas y de todo directamente desde aquí. Por supuesto, seguimos teniendo un montón de sensores súper avanzados para todos los temas de salud. Tenemos de frecuencia cardíaca, de temperatura en la muñeca, electrocardiograma, oxígeno en sangre, de todo. También acelerómetros y giroscopios para detectar accidentes y caídas. Y para controlarlo todo, pues tenemos la Digital Crown, que tanto nos gusta con esa respuesta áptica, y por supuesto el gesto del doble toque para poder controlarlo sin tocar la pantalla, como estáis viendo ahora. Y el Apple Watch Series 11 también tiene novedades en cuanto al software. Ahora tenemos WatchOS 26, que no solamente cambia de diseño con Liquid Glass, ya sabéis, este rediseño de todos los sistemas operativos de Apple con elementos como translúcidos y de cristal, sino que también tenemos novedades, por ejemplo, en cuanto a la salud. Tenemos ahora avisos de hipertensión, lo cual es súper importante porque es una cosa que afecta a muchísima gente y que puede ser muy peligrosa. Es verdad que no tenemos la capacidad directamente de medir la presión arterial, pero sí que mide como una especie de ciclos, por así decirlo, y puede detectar anomalías y te avisa si, pues bueno, tal vez deberías ir al médico para chequearte por si tienes algún problema de
hipertensión. Y también tenemos como novedad la puntuación del sueño. Ahora no solamente nos va a medir las horas de sueño y la calidad, por así decirlo, sino que también nos va a dar una puntuación en base a pues varios parámetros que va midiendo a lo largo de la noche, para que así pues veamos qué tal hemos descansado y ciertas áreas que podríamos mejorar en nuestro descanso. Ya tenéis un vídeo en el canal explicando absolutamente todas las novedades de WatchOS 26 en detalle, así que no me voy a enrollar con eso, pero bueno, que sepáis que tenemos un montón de cosas, además de aplicaciones que ya teníamos antes, pero que siguen siendo muy útiles, como por ejemplo esta, que sería la de constantes vitales, que nos va midiendo pues todas estos parámetros que estáis viendo ahora mismo en pantalla a lo largo de toda la semana por la noche, para avisarnos si pues alguno de ellos se sale de lo normal, que podría indicar algún tipo de problema, como por ejemplo que nos vamos a poner malos. Y por supuesto seguimos teniendo la aplicación Entrenos, no podría ser de menos, y como veis se ha rediseñado también con ahora pues todas las herramientas en las 4 esquinas, y tenemos por ejemplo nuevas funciones que también llegan con WatchOS 26, como el que nos elija automáticamente la música que más nos recomienda para hacer ejercicio basado en nuestros gustos. Y también tenemos aquí un poquito de Apple Intelligence, porque como sabéis pues lo bueno de estos dispositivos es que hacen ecosistema con nuestro iPhone, por lo que por ejemplo nos van a traducir automáticamente todos los mensajes que recibamos a la app Mensajes que estén en otro idioma, por supuesto a través de nuestro iPhone. Pero hay una cosa que no me gusta de este Apple Watch Series 11 que tiene que ver con un poquito Apple Intelligence y las funciones de fitness, que es el Workout Buddy, y es que esta es una nueva función en la que tenemos una especie de entrenador personal, por así decirlo de alguna manera, y si nos ponemos los AirPods mientras entrenamos con este Apple Watch, pues nos va diciendo diferentes datos y demás, pero de momento solamente está disponible en inglés y no está disponible aquí en España o en la Unión Europea, así que yo creo que esto es una tendencia que está teniendo Apple que no me gusta nada, pero desde luego también hay muchas otras cosas que me gustan mucho de este Apple Watch Series 11, como por ejemplo la novedad de la hipertensión, que no ya es que me guste que lo tenga este Apple Watch Series 11, sino que Apple lo ha liberado para modelos anteriores, como por ejemplo el Series 10 y el Series 9. Pero vamos a hablar ahora de una de las cosas más importantes de este Apple Watch Series 11, que por lo menos para mí es la batería, y es que ahora esta batería es un poquito más eficiente, nos dura un poquito más y tenemos hasta 24 horas de duración, lo que quiere decir que podemos estar todo el día sin preocuparnos de cargarlo, pero es que además al final del día, cuando este Apple Watch 11 se nos quede sin batería, lo vamos a poder cargar súper rápido. Pero no es ya lo sorprendente la carga completa del dispositivo, sino que con solo cargarlo 5 minutitos nos va a dar para 8 horas de control de sueño durante toda la noche, y con cargarlo 15 minutos ya vamos a tener para 8 horas de uso completo durante el día. Y otro de los grandes puntos donde hace énfasis Apple con este Apple Watch Series 11 es la seguridad, no ya la del dispositivo, que por cierto ahora tenemos búsqueda de precisión para poder encontrarlo si nos lo dejamos por ahí o si se nos cae en algún lado, si lo perdemos y demás, sino que también podemos localizar por ejemplo nuestro propio iPhone desde aquí, desde nuestro Apple Watch. Y además también, como decía, es que es nuestra propia seguridad, porque las funciones de salud, por ejemplo, ahora ya no solamente miden, sino que también previenen o nos advierten de posibles problemas, como por ejemplo lo que comentaba de la hipertensión, que es súper importante. Por no hablar de que seguimos teniendo la detección de caídas y de accidentes, mediante la cual este Apple Watch Series 11 puede avisar él solito de manera completamente autónoma y automática a los servicios de emergencia para que vengan a ayudarnos, estemos donde estemos, si hemos tenido, pues ya digo, algún tipo de accidente, y ni siquiera tendríamos que interaccionar nosotros con el Apple Watch. Y también, por ejemplo, la aplicación de brújula, que tiene la función de retorno para poder volver al punto de partida de pues nuestro pequeño paseo o de nuestra ruta, para no perdernos en ningún momento. En cuanto a la competencia, ya tenéis varios vídeos en el canal comparando este Apple Watch Series 11 contra el Apple Watch SE 3, que sería la versión un poquito más barata dentro de la gama de Apple Watch de Apple, así como contra el Apple Watch Ultra 3, que es el modelo más avanzado de toda la gama de relojes inteligentes de Apple. Y por supuesto también lo comparamos contra el modelo anterior. El precio de este Apple Watch Series 11 evidentemente varía mucho dependiendo de la configuración, y tenemos muchísimas, pero bueno, básicamente que sepáis que empieza aquí en España desde los 450 euros. Tenéis también el precio en pantalla equivalente a otras monedas y a otras regiones para que os hagáis una idea, y también que sepáis que tenemos el servicio de Apple Trading, mediante el cual Apple, pues bueno, te recoge un dispositivo antiguo que ya no quieras para poder reutilizarlo o reciclar sus componentes, y a cambio te dan un pequeño descuento a la hora de comprar un dispositivo con ellos. Y también tendríamos Apple Care Plus, que es como una especie de seguro mediante el cual pues Apple te cubre una serie de reparaciones de tu dispositivo, en este caso de tu Apple Watch, si tienes daños accidentales, como por ejemplo caídas y demás, y no solamente te lo reparan, sino que también por ejemplo te pueden dar un dispositivo de sustitución. Y en cuanto al medio ambiente, este Series 11 está diseñado para reducir su impacto. Está fabricado con un 40% de materiales reciclados, las cajas de aluminio o de titanio son 100% reciclados, pero lo que a mí me parece más sorprendente es que el 100% de la electricidad utilizada para fabricar estos Apple Watch Series 11 es de origen 100% renovable. En resumen, que este Apple Watch Series 11 es el compañero perfecto para el día a día de tu iPhone, no solamente porque en el modelo
modelo con conectividad 5G vamos a estar siempre en línea, sino también, por ejemplo, por todas sus funciones de salud, que son muchísimas y ya no solamente miden, sino que además también previenen posibles problemas. Así que ya sabes, este Apple Watch Series 11 es genial si quieres tener lo mejor de lo mejor sin tener que saldarte al precio del Ultra 3. Así que hasta aquí la review de este Apple Watch Series 11. Espero que este vídeo te haya gustado mucho, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un comentario con tu opinión, así como un like, y espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí, que están recomendados específicamente para ti. Así que nada, suscríbete y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo y no te pierdas ninguno, y espero que nos veamos en el próximo. ¡Chao!